Existe un verso infantil inglés muy popular llamado Humpty Dumpty, que generalmente va acompañado por un dibujo de un hombrecillo regordete que personifica un huevo que cayó y se hizo añicos. Las palabras dicen: Humpty Dumpty se sentó sobre una pared. Humpty Dumpty tuvo una gran caída. Ni todos los caballos del rey ni todos los hombres del rey pudieron armar a Humpty otra vez. Muchos creen que ese verso para niños tenía un significado político en Europa cuando ésta fue acorralada por primera vez. Se cree que ha sido una referencia a la caída del poder político de esa época. De hecho, la caída fue tan dramática que ni siquiera todas sus fuerzas pudieron unir otra vez aquel poder. Hemos estado estudiando la vida y los tiempos de un gran poder político, una nación llamada Israel. La hemos estudiado mientras se mantuvo unida bajo los reinados de David y Salomón. Luego, la seguimos a través de su era del reino dividido, con los reinos del norte y del sur. Hemos estudiado un rey tras otro, y la mayoría eran impíos. Los reyes tenían nombres como Acab, Jeroboam y Manasés. Observamos que la gracia de Dios fue increíblemente resignada. Sin embargo, ahí viene el punto de la gracia y resignación de Dios, en el cual la gente obstinada y las naciones obstinadas comen del fruto de sus propias manos. Robert Louis Stevenson redactó este hecho de una manera memorable cuando escribió: «Cada hombre deberá algún día deleitarse sobre una mesa de consecuencias». Para el reino del sur, la caída y el festín están a punto de comenzar. Solo restan 23 años en la vida de este reino llamado Judá antes de que colapse y comience su amargo festín. Parece que tanto Jeremías como Esdras, en sus informes, comienzan a poner los eventos en adelantado rápido. Van de una lenta caminata, como lo hemos hecho juntos hasta este momento, y junto a ellos, a una carrera de toda velocidad. Nos contarán brevemente una historia tras otra en el último capítulo. Uno de mis comentaristas dijo que este informe es casi como una serie de videoclips de choques de autos, como los videos a los que estamos sujetos en la secundaria en las clases de salud, con el propósito de ahuyentarnos de manejar imprudentemente o bajo alguna influencia. Esdras nos mostrará una colisión, una caída, un choque tras otro. Y una vez que estos hombres hayan caído, ni todos los caballos del rey, ni todos los hombres del rey podrán armar sus vidas otra vez. Tenemos mucho que aprender en este capítulo. Presta atención al capítulo final de la inspirada descripción de Esdras en Segunda de Crónicas. Vamos a hacer un repaso sobre el rey Josías. Mientras buscas el capítulo 36 de Segunda de Crónicas, recordarás la historia de esta escena que fue desarrollada por el piadoso reinado de Josías. Él murió en la batalla luego de negarse a prestar atención a la advertencia de Dios que provino de los labios de un hombre impío. El enemigo lanzó flechas a este rey, quien fue disfrazado como guerrero y murió. La muerte de Josías llevó al país a tambalearse en el shock, sin ninguna duda. Hicieron duelo durante meses por su muerte. Jeremías habló en su funeral lamentando un cántico que probablemente él mismo había compuesto para el servicio del funeral. La nación amaba a Josías. Había disfrutado bajo su reinado crecimiento, privilegio y prosperidad. El pueblo hasta había instituido un día nacional para recordar su muerte. Ellos tendrían un día del rey Josías y sería un feriado y recordarían a uno de los reyes favoritos. Josías fue el último rey bueno. Fue el último rayo de sol antes de que la oscuridad del juicio de Dios cayera en una obstinada nación. Miraremos cuidadosamente por qué ocurrió esto, mientras nos hacemos camino a través del capítulo 36, y entonces concluiremos nuestro propio estudio del libro de Reyes y Crónicas. Vamos a ver aquí al rey Joacás. Mira los versículos 1 y 2 de Segunda de Crónicas capítulo 36.
Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. 3 meses no es un largo reinado. Necesitas saber que Joacás no era el hijo mayor de Josías, era el del medio. Te preguntarás, ¿por qué el primogénito no ascendió al trono, como era la costumbre en aquel tiempo? Según Ezequiel, Joacás era el favorito porque odiaba a Egipto más que a nada. De este modo, se postuló para ministro político para la plataforma anti-Egipto. Todos los pequeños botones y estándares dirían «Abajo Egipto», «No a la opresión extranjera», y lo hizo, ganó las elecciones sin ningún problema. También vamos a ver al rey Joacim. El reinado del rey Joacás no duró mucho. Sin embargo, 3 meses después, según los versículos 3 y 4, como dice la palabra de Dios, y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro, y estableció el rey de Egipto a Eliaquín, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacim, y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Ahora, el faraón egipcio estaba llevando a Joacás como rehén. Lo está llevando de vuelta a Egipto, donde finalmente moriría. Luego pone a otro hijo de Josías en el trono. Mientras estudiaba esto, lo encontré irónico realmente. La gente en los tempranos días del Antiguo Testamento se encontraba sujeta a un duro capataz conocido como Egipto. Egipto los forzaría a servirlo. Recordarás las historias de ellos haciendo ladrillos sin paja, ¿te acuerdas? Con el tiempo, la redención vino de la mano de Moisés. Moisés guió al pueblo a la libertad fuera de Egipto porque habían obedecido a Dios y le habían seguido. Ahora, cientos de años después estaban desobedeciendo a Dios y adivina quién abre la puerta para su caída final. Egipto una vez más. Esa es una buena lección para nosotros como creyentes. Los enemigos de nuestras almas nunca son conquistados. ¿Has escuchado esto? Por favor, presta atención, toma nota. Los enemigos de nuestras almas nunca son conquistados. Pueden estar reprimidos temporalmente mientras nuestros ataques vienen de diferentes maneras, pero están ahí hasta que estemos completos en Él, en Jesucristo. El versículo 5 nos dice, cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Joacim es una persona totalmente diferente a su padre. Sé que esperarías que por lo menos uno de sus hijos siguiera al Señor, el Dios de Israel, pero ninguno de ellos lo hizo. Joacim es totalmente distinto a su papá. La única similitud entre él y su piadoso padre es que ambos nombres comienzan con la letra J. Aparte de eso, no hay ninguna similitud. No hay nada de malo con las diferencias, en tanto trabajes en ellas. Esto me recuerda la historia que un hombre de nuestra iglesia me contó un tiempo atrás. Él había estado casado por 50 años y su esposa estaba ahí inclinando su cabeza en señal de consentimiento mientras él me contaba esta historia. Él dijo así: «Steven, no fue mucho después de habernos casado que descubrimos que la única cosa que teníamos en común era que nos habíamos casado el mismo día». Esa pareja es una ilustración que un doble puede convertirse con la suficiente cantidad de perseverancia y paciencia en un dúo. Joacim, aun cuando formaba parte de la familia, no quería armonía alguna entre su reinado y el reinado de su padre. Esa también es una lección con la que también podemos realizar un sermón. Tú y yo, como padres, a pesar de lo mucho que oremos y confiemos, no podemos garantizar el futuro espiritual de nuestros hijos. ¿Entendiste esto? Tú y yo,
como padres, a pesar de lo mucho que oremos y confiemos, no podemos garantizar el futuro espiritual de nuestros hijos. Nuestros hijos tomarán sus propias decisiones y finalmente lo harán. Nos mantendrán orgullosos si lo hacen para bien y completamente derrotados si lo hacen para mal. Joacim reina y su reino es un reino perverso. De hecho, de acuerdo con Jeremías, en el capítulo 36, versículo 23, este fue el rey que estaba tan enfurecido con el mensaje de Jeremías que lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Joacim no quería tener nada que ver con la palabra proveniente de Dios. Compara eso con su padre, quien descubrió, si recuerdas, el libro de la ley y lo honró, lo atesoró y lo obedeció. Este muchacho lo cortó y lo arrojó al fuego para que se quemase. Esto traería a la nación de Judá un paso más cerca a su caída final. Mira ahora los versículos 6 y 7 de Segunda de Crónicas, capítulo 36. Por favor, busca Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 6 y 7, donde la palabra de Dios dice esto: «Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia». Tal vez recuerdes ese nombre, Nabucodonosor. Continúa con el versículo 8. Dice: «Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín su hijo». Ahora vamos a ver el rey Joaquín. Ahora bien, nos estamos moviendo rápidamente en unos pocos versículos a través de más de 11 años. Joaquín es el tercer monarca ahora en reinar. Mira los versículos 9 y 10. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Segunda Reyes, capítulo 24, versículo 8, dice que Joaquín tenía 18 años cuando se convirtió en rey, que aparentemente sería la edad correcta. Y reinó, dice la palabra, 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. Ahora ya pasamos al rey Sedequías. Ahora, el cuarto y último rey de Judá, este último remanente en la tierra de Israel, es, según el versículo 10, Sedequías. Mira desde el versículo 11 al 14 de Segunda de Crónicas, capítulo 36. Seguimos allí. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Hasta aquí la palabra de Dios. Sería, bajo el reinado de Sedequías, que Jeremías sufriría su peor trato. Los historiadores registraron un evento que el mismo Jeremías registró. Jeremías fue arrojado a una cisterna donde, como escribe Josefo, se hundió hasta el cuello en el cieno. Ellos estaban esperando que se hundiera completamente y se asfixiaría. Podría haber muerto, pero Jeremías escribe en el capítulo 38 en el libro de Jeremías que un hombre etíope vino y lo rescató. Vamos a ver en Israel cómo tuvo una gran caída. La resignación de Dios vamos a marcar aquí. Ahora los versículos claves que resumen la resignación de Dios hacia su pueblo en los libros de Reyes y Crónicas son los versículos 15 y 16
de Segunda de Crónicas, capítulo 36, donde dice así la palabra de Dios. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Observa estas trágicas palabras. Y no hubo ya remedio. Piensa por un momento en estas palabras y deja que caigan. No había remedio, no había cura, no había esperanza. Estas son palabras que a nosotros como seres humanos no nos gustan. No nos gustan porque ubican a Dios en su rol soberano y a nosotros como frágiles humanos. Nos gustaría revertir estos cargos. Me gusta la manera en que C.S. Lewis expresó esto cuando escribió: podemos no saber cuándo en la vida no hay más remedio para el corazón obstinado, pero el omnisciente lo sabe. La omnisciencia es el mejor lugar para dejar nuestro conocimiento. Se nos dice en estos versículos que Judá y su gente habían alcanzado tal punto que como nación y como individuos se habían rebelado contra Dios. La nación judía, de hecho, se sentó sobre la pared. El pueblo judío tuvo una gran caída y todos los caballos y la gente del rey no pudieron unir a Israel otra vez. No hay remedio para Israel. Continúa desde el versículo 17 al 19 en su primera parte, donde dice la palabra: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia y quemaron la casa de Dios. ¿No es esto triste? Tú y yo hemos estudiado la reconstrucción y reparación de este edificio, así como todo el amor derramado sobre él. Ahora está quemado. Continúa con los versículos 19 en su última parte al 21, por favor. Y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Discutiremos el significado del último párrafo de Segunda de Crónicas en un estudio aparte de los libros de Esdras y Nehemías. Ahora, sin embargo, echaremos una mirada más cercana a la caída, el último y gran colapso de Jerusalén. Este era el pueblo escogido de Dios, el pueblo que Él amaba, el pueblo a quien Él repetidamente le envió mensajero tras mensajero, mensaje tras mensaje, profeta tras profeta. Finalmente leemos que esta gente se negó a arrepentirse. Me pregunto, ¿somos nosotros mejores que ellos?